Hoy os traemos un episodio de la serie Cómo se hace un proyecto de investigación, donde intentamos reflejar y contar a través de sus participantes, inventores, investigadores, cómo se ha desarrollado un proyecto de investigación concreto. En el episodio de hoy vamos a contar cómo, entre varios grupos, hemos desarrollado unos compuestos que podrían tener un papel relevante dentro del contexto del cáncer colorectal. Para ello, mostramos que es necesaria una investigación tanto multidisciplinar como que incluya diferentes y múltiples instituciones, que en este caso pertenecen a la región de Murcia. En concreto, estamos hablando de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, el IMIB, y la Universidad de Murcia, la UMO. Bien, pues hoy es martes 9 de noviembre y aquí empieza un nuevo episodio del podcast Investigando la Investigación. Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigaremos investigaciones de alto impacto directamente a través de sus creadores para entender su vida y su día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Investigaremos también cómo ser más eficientes en nuestros proyectos de investigación y trataremos tanto la investigación académica como la transferencia tecnológica y la investigación en las empresas. Bueno, pues el episodio de hoy lo vamos a dedicar a las revistas de Open Access, de acceso abierto. Para el que no lo sepa, muchas investigaciones se publican en revistas que se denominan de Open Access y que para poder publicar en ellas los autores, los investigadores, tienen que pagar a veces unas cantidades de dinero, 2.000 euros, suele ser por lo normal, pero algunas últimamente se están yendo a los 5.000 euros. Entonces, hoy nuestro episodio va dedicado, de manera irónica, claro, espero que se note, va dedicado a este tipo de revistas. Y luego, una dedicatoria seria es que hoy, para el que no lo supiera, hoy, 9 de noviembre de 2021, es el Día Mundial del Inventor. Entonces, un saludo serio a todos los inventores que se dedican a inventar cosas. Muy bien, pues vamos a empezar el episodio de hoy. Voy a presentar brevemente a los participantes. En primer lugar, Irene Martínez del IMIB. Hola Irene, ¿qué tal? Hola. Y también presento a Víctor Mulero de la Universidad de Murcia. Hola Víctor. Buenos días, encantado de participar en este podcast. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación, donde, como he comentado brevemente, vamos a desgranar un poco la investigación que llevamos en marcha. Entonces, ahora, si os parece, si os podéis presentar un poco más en detalle. Irene, ¿nos puedes comentar a qué te dedicas, de dónde vienes y cómo has llegado hasta aquí? Hola, pues yo soy investigadora Miguel Servet del Instituto Murciano de Investigación Sanitaria, conocido con las siglas IMIB. Soy doctora en bioquímica por la Universidad de Murcia y formo parte desde 2007 del grupo de investigación en hematología y oncología clínico experimental. Desde 2014, que accedí al programa Miguel Servet, del Instituto de Salud Carlos III, lidero mi grupo de investigación dentro de este gran grupo del IMIB. Y nuestro grupo pues, se centra en la relación entre la trombosis y el cáncer. Muy bien, muchas gracias, Irene. Y Víctor, ¿te podías tú también presentar un poco más en detalle, decir tu formación, etcétera? Sí, yo soy biólogo, catedrático de la Universidad de Murcia y responsable del grupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer, que pertenece a la Universidad de Murcia y también al IMIB. Nosotros nos dedicamos al estudio de las enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, la psoriasis que afecta a la piel, y también cómo esta inflamación participa en otras patologías. Por ejemplo, en la formación de células sanguíneas, bastante conocido que muchas enfermedades inflamatorias crónicas cursan con anemia, es decir, con falta de glóbulos rojos. Nosotros intentamos estudiar cuáles son los mecanismos responsables y buscar tratamientos nuevos basados en estos mecanismos que descubrimos.
Y para ello, pues usamos como modelo experimental en el laboratorio el pez cebra, que es un pececito que tiene muchas ventajas como modelo en investigación, fundamentalmente por ser muy pequeño, de manera que es muy fácil de manejar, y también por ser transparente. Esto nos permite estudiar cualquier proceso biológico a tiempo real, en este caso cómo ocurre la inflamación, y el uso de forma sencilla de fármacos. Se le adicionan en el agua, de manera que es muy fácil utilizar muchos fármacos y ver cuáles de aquellos pues funcionan de forma óptima para una enfermedad concreta. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestra presentación. Bueno, yo también me voy a autopresentar. Probablemente ya me conocéis los que escuchéis el podcast. Yo soy Horacio Pérez, yo soy químico físico, químico computacional de formación por la Universidad de Murcia, donde hice mi doctorado. Y actualmente estoy desde el 2013 en la UCAM y dirijo el grupo de bioinformática estructural y computación de alto rendimiento, donde nos dedicamos al desarrollo de metodologías computacionales para aplicarlas en diferentes contextos, y el principal de ellos es al descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos, nuevos fármacos en este caso, y también la liberación de esas herramientas para que otros investigadores pues, las puedan utilizar. Bueno, pues hasta aquí nuestras presentaciones, y hoy vamos a hablar de este proyecto que hemos desarrollado. Vamos a comentar cómo hemos trabajado en un proyecto donde se han descubierto unos compuestos que tienen unas propiedades muy interesantes en el contexto del cáncer colorectal. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por el principio de los tiempos y vamos a contar cómo surgió este proyecto. Entonces, Irene, ¿nos puedes contar cómo empezó todo? Sí, pues durante muchos años yo me había centrado en la caracterización bioquímica de la deficiencia de antitrombina, que esta proteína es un inhibidor, es el principal inhibidor de la cascada de la coagulación, de manera que cuando hay una deficiencia de esta proteína, pues hay un mayor riesgo de sufrir un trombo. Y cuando empecé el programa Miguel Servet, pues abrí una nueva línea de trabajo en el grupo y centré mi investigación en el estudio de la potencial función de la antitrombina más allá del control de la hemostasia. Y concretamente me centré en su función antitumoral. Esta función antitumoral pues, se debía a que la antitrombina, además de inhibir a las proteasas de la cascada de la coagulación, también era capaz de inhibir a serin-proteasas implicadas en cáncer. Y entre esas proteasas se encuentra la epsina, que es la principal protagonista del proyecto que hemos desarrollado. Esta epsina pues, se ha descrito su función protumoral en determinadas neoplasias. Pero lo curioso además es que se había descrito en la bibliografía que era capaz de activar al factor 7, que es una de las proteínas iniciadoras de la cascada de la coagulación, pero no había prácticamente nada de información respecto a su relación con la trombosis en humanos. Así que este fue el punto de partida. Como he dicho, la relación de la epsina con la tumorigénesis estaba descrita para ciertas neoplasias, como el cáncer de próstata, el de cérvix, el de mama y el cáncer gástrico, pero no había nada descrito sobre su relación con la trombosis. La trombosis asociada al cáncer se conoce desde hace muchos años y es un evento muy relevante para el paciente con cáncer, ya que aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad. Tiene una incidencia acumulada del 4 al 20% dependiendo de las series, y no todas las neoplasias son igualmente trombogénicas. Las más trombogénicas, por ejemplo, son el cáncer de páncreas, el gástrico y el de colon, todos ellos tumores digestivos. Así que centramos nuestra investigación en el cáncer colorectal porque no había nada descrito para la función de la epsina, o el papel de la epsina en este tipo de neoplasia, y luego porque también iba a ser más sencillo conseguir una casuística elevada de pacientes para estudiar nuestras hipótesis. Ya sabéis que el cáncer de páncreas, aunque es incluso más trombogénico que el cáncer colorectal, pues es poco frecuente, aunque tiene una elevada mortalidad asociada. Así que lo primero era saber si esto tenía relevancia en los pacientes. Y lo primero que hicimos fue reclutar biopsias de pacientes con cáncer colorectal para determinar los niveles de epsina en ellos.
Sin embargo, los resultados de ese estudio no se han incluido en el trabajo que vamos a presentaros hoy, porque hemos estado reclutando durante más de 2 años más de 260 biopsias, así que ese trabajo no se ha incluido en el proyecto que vamos a contaros ahora. Así que lo primero que empezamos a hacer fue estudiar el papel de la epsina en células de cáncer colorectal. Y queríamos saber qué pasaba cuando los niveles de epsina eran elevados. Las células de cáncer colorectal expresan de forma basal epsina, pero la línea celular de la que disponíamos en el laboratorio mostraba unos niveles muy discretos. Así que lo primero que hicimos fue construir una línea celular que sobreexpresara la epsina. Así que con esas 2 líneas celulares comprobamos cómo los niveles elevados de epsina aumentaban la migración y la invasión de la célula tumoral, pero no afectaban a su proliferación. Estas 2 características son esenciales para que la célula tumoral pueda metastatizar. Además, he dicho inicialmente que la epsina era capaz de activar la cascada de la coagulación, pero estos experimentos solo estaban hechos en pez cebra y no había nada en relación con humanos. Así que lo que hicimos fue incubar las células con plasma procedente de donantes sanos y comprobamos cómo los niveles elevados de epsina aumentaban la generación de trombina en estas células, es decir, había más coagulación. De manera que la epsina parecía una buena diana terapéutica sobre la que dirigir una potencial diana terapéutica. Y en ese momento fue cuando contactamos con el grupo de Horacio con el fin de poder identificar pues, potenciales inhibidores de epsina y ver su efecto en el fenotipo protumoral y protrombótico de estas células. Gracias, Irene, por los detalles. Muy interesante. Una duda que me surge, que seguro que esto lo hemos hablado otras veces, pero como pasa tanto tiempo, digamos que esta manera de decir que la epsina es una diana importante en este contexto del cáncer colorectal, ¿sería este uno de los primeros trabajos en considerarlo? Efectivamente. Esta es la primera vez que se relacionan los niveles de epsina con la capacidad metastásica de estas células. Ajá, muy bien. Entonces, como comentaba Irene, bueno, nosotros estuvimos hablando de esta posibilidad, que esto no sé si, no recuerdo bien, 2017, 2018, ¿no? Sí, por ahí fue. Por ahí fue pues, más o menos, ya hace un poco de tiempo. Y efectivamente, ya una vez que Irene pues, me comentó toda esta historia, nosotros ya nos pusimos manos a la obra, ella propuso la proteína epsina como enzima clave importante en este contexto y nosotros ya iniciamos los cálculos de cribado de alto rendimiento para procurar proponer moléculas que inhibieran esa enzima, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, no me voy a meter en los detalles computacionales, ya hay otros episodios en el podcast que lo cuentan un poco, pero aquí lo que nos interesaba, corrígeme Irene si me equivoco, era identificar moléculas que no solo inhibieran dicha enzima, sino que además tuvieran propiedades farmacológicas lo más óptimas posible para poder llegar a la clínica, para poder progresar en toda la fase de estudios clínicos. Entonces lo que hicimos es procesar una librería que se llama DrugBank, que lo que contiene es fármacos ya aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Administration, es la entidad que en Estados Unidos aprueba los fármacos para uso clínico, con el objetivo de que si encontrábamos uno que fuera eficiente, pues entonces luego el hacer los ensayos clínicos con ese compuesto sería mucho más directo que si partíamos de compuestos de síntesis química que no se hubieran estudiado todavía sus propiedades de toxicidad, barrera, en fin, muchas otras propiedades. ¿Vale? Entonces nosotros hicimos esos cálculos, aplicamos unas técnicas de cribado de alto rendimiento basadas en docking y salieron de ahí una serie de unos 10 compuestos y de esos 10 compuestos, después de procesar unos, no recuerdo el número,
12.000, 15.000 aproximadamente, priorizamos para ensayos in vitro que realizó Irene, le enviamos una lista y de esa lista, Irene, ¿cuántos se llegaron a aprobar? Pues en realidad la verdad que fuimos muy eficientes en la selección porque elegimos los 3 primeros y de esos 3 primeros, 2 fueron efectivos en la inhibición de psina. ¿Qué quiere decir que fueron efectivos? ¿Qué pruebas realizasteis? Y así un poco en resumen, ¿qué resultados se estudiaron? Ahí en primer lugar lo que hacemos es con la proteína purificada, que tiene una función enzimática, proteoliza un sustrato que da lugar a un producto, que es lo que nosotros vamos midiendo a lo largo del tiempo, pues esa reacción la hacíamos en presencia de concentraciones crecientes de estos fármacos. De esta manera podemos calcular la concentración efectiva o a la cual se produce la inhibición de esa actividad de la proteína objeto, que en este caso era la psina. Y vimos que 2 de estos compuestos eran capaces de inhibir la función proteolítica de la psina en concentraciones muy bajitas del orden de micromolar. Y además esta inhibición era irreversible, con lo cual pues eran inhibidores específicos de la actividad de la psina. Uh-huh. ¿Y cuál fue el siguiente paso después de haber obtenido estos primeros resultados? Una vez que seleccionamos estos 2 compuestos, lo que hicimos fue probar su efecto con las 2 líneas celulares que teníamos, la que expresaba de forma basal epsina y la que sobreexpresaba epsina. Y vimos que estos 2 compuestos eran capaces de inhibir tanto la migración como la invasión de la línea celular, como esa mayor generación de trombina que observábamos cuando incubábamos las células con el plasma. Así que lo primero que pensamos es que podían servirnos como terapia, pero obviamente necesitábamos, esto era una línea celular y necesitábamos de un modelo in vivo, y aquí fue cuando contactamos con el grupo del profesor Víctor Mulero. Bueno, Víctor, ¿y nos puedes comentar tú cómo fue la parte que vosotros hicisteis a continuación? Sí, como he comentado antes, el pez cebra nos sirve para ver cualquier proceso biológico a tiempo real y además de forma muy sencilla se pueden probar fármacos. Entonces lo que hicimos es, con las 2 líneas celulares que nos pasó Irene, las inyectamos en el pez cebra. Primero le pusimos un colorante que no les afecta a su viabilidad, pero para nosotros poderlas ver dentro del pez, y tratamos las larvas del pez. No trabajamos con los peces adultos, sino con las larvitas pequeñas. Entonces las tratamos con estos fármacos que habéis comentado y vimos cómo el fármaco era capaz de inhibir la capacidad de estas células de migrar e invadir otros tejidos. Uno de los mayores problemas del cáncer es que hacen metástasis, es decir, las células del tumor primario viajan a través de la sangre y se establecen en otro lugar formando un tumor secundario. Eso es lo que nosotros podemos ver de forma sencilla en la larva de pez cebra, al ser transparente, y ver también de forma fácil que el fármaco que estábamos usando contra la psina inhibía esta capacidad de metástasis de la célula tumoral. Y una pregunta, yo lo voy a comentar como si no lo supiera, aunque yo en realidad pues no lo sé, porque soy muy, muy ignorante. Yo solo controlo la parte computacional. Entonces, también para que la audiencia lo entienda, estos resultados, claro, nuestro objetivo es que el compuesto o los compuestos funcionen en humanos, pero primero se hacen en un modelo in vivo, en pez cebra. ¿Cómo de extrapolables son los resultados que se obtienen en el pez cebra hacia humanos, no? Bueno, en cada caso particular habría que estudiarlo. En este caso concreto, pues una ventaja es que ya estamos trabajando con las células humanas. Estas líneas celulares son de cáncer colorectal humano y nosotros usamos el pez cebra para ver cómo estas células humanas se comportan. En este caso, estudiar la metástasis y cuál es el efecto del inhibidor.
De manera que lo que estamos viendo es la inhibición específica de este fármaco sobre la exina que expresan las células tumorales humanas. Entonces, Ujú. digamos que en este caso particular los resultados pues, serían totalmente extrapolables a lo que pasaría en humanos. Si bien es verdad Ujú. que lógicamente hay que probarlo antes y hacer ensayos clínicos con estos fármacos porque puede haber otros factores implicados. Por ejemplo, otra Claro. ventaja del pez es que a la misma vez podemos ver toxicidad. En este caso, con Ujú. fármacos ya probados, pues puede ser que no sea tan relevante, pero en fármacos nuevos es muy importante porque a la misma vez podemos ver si el fármaco tiene algún efecto tóxico, si se procesa en el hígado, que a veces pasa, y entonces se vuelve tóxico. Todo eso tenemos la ventaja de que trabajamos con un organismo completo y podemos ver las interacciones entre diferentes órganos. Ujú. No todos son ventajas. La larva de pez cebra tiene muchas ventajas, pero por ejemplo, estudiar lo que sería la farmacocinética de cada fármaco, es decir, cómo se comporta el fármaco, cuánto tiempo tarda en eliminarse, etcétera, todo eso no se puede modelar con Claro, el pez cebra y habría que ir a otros modelos más complejos de mamíferos. claro. Pero podríamos decir que el pez cebra es como una antesala a los ensayos clínicos en humanos, es decir, un compuesto que funcione bien en pez cebra ya puede pasar a las fases clínicas en humanos casi que directamente, mientras que si no funcionase en pez cebra ya nos pararíamos ahí. Sí, yo creo que ese es un buen resumen. De hecho, hay ya varios ejemplos de este caso donde se han descubierto fármacos, por ejemplo, para el tratamiento del melanoma, es el cáncer más agresivo de piel, y ya están en fase clínica en humanos. Y luego, en algunos casos, fijaos que esto es muy interesante, se ha aplicado de forma directa lo que se llama el uso compasivo. Esto es cuando Ujú. un paciente, pues digamos que no tiene otra alternativa terapéutica. Ya todo lo que está a la mano del clínico se le ha puesto y el paciente, digamos que no responde. Entonces, en este caso, el Ujú. PC ha conseguido, un caso concreto de hace un par de años, salvar a un niño que tenía una enfermedad rara desconocida. Se encontró cuál era la causa, se modeló esa misma alteración genética del paciente en el pez cebra y se aplicó esta estrategia que yo he dicho de buscar fármacos y se encontró un fármaco que curaba el pez cebra. Bueno, pues ese Ajá. fármaco que curaba el pez cebra, al niño, como no tenía ninguna alternativa terapéutica y era una enfermedad grave, Claro. se le dio ese fármaco de forma directa por uso compasivo y Mm. el crío se recuperó completamente de la enfermedad. Ah, genial, genial. Y ese caso me suena, ¿ese caso es vuestro? No, ese es un grupo en Estados Unidos, Ajá. fue el que descubrió este fármaco concreto para tratar esa enfermedad. Ujú. Ah, súper interesante que se puedan dar. Y es muy difícil que se dé ese uso compasivo o entraña un montón de papeleos y de trámites. No, lo que yo tengo entendido es que es relativamente sencillo. Nosotros aquí tenemos un caso similar en la región de Murcia. Es un paciente que tiene una enfermedad rara que se llama interferonopatía, que es que Ujú. produce interferón en exceso. El interferón lo produce el organismo para defenderse de los virus, pero cuando se produce en exceso daña los tejidos del propio organismo. Y este paciente lo produce en exceso y es una enfermedad bastante grave. Entonces se le pudo aplicar por uso compasivo un fármaco que se sabe que inhibe la acción del interferón, que se usa para artritis reumatoide, otra enfermedad inflamatoria. Entonces se le aplicó directo por uso compasivo mediante la autorización de un comité de ética del propio Hospital Universitario Virgen de la Risata. Ujú. Interesante también. ¿Y cómo fue por la evolución en este caso? Bueno, pues este niño, como uno de los grandes problemas de las enfermedades raras, es que el diagnóstico llega tarde,
Claro. Estamos hablando que de media son 5 años, pero hay pacientes, por ejemplo, otro paciente que estamos trabajando con él, que se le ha dado el diagnóstico a la edad de 31 años. Pues Madre mía. claro, imaginarse que evidentemente si no tiene diagnóstico, pues no puede tener terapia. Entonces, en este caso de enfermedades raras, nosotros tenemos aquí un programa financiado por la Consejería de Sanidad para precisamente, usando el pez cebra, buscarle opciones terapéuticas a estos pacientes. Entonces, el modelar la causa genética que es responsable de esa enfermedad en el pez cebra, con suerte encontrar que ese pez cebra desarrolla la enfermedad y entonces aplicar esta tecnología de usar diferentes fármacos, normalmente ya aprobados, como has comentado, por la FDA, para que en el caso de que se encuentren se puedan aplicar por uso compasivo y pues darle un fármaco específico. Esa es la idea del programa. Pues muy interesante. Ha dicho, con suerte que se desarrolle en el pez, con suerte para los humanos, no para los peces, claro. Bueno, claro, obviamente. Vale, pues es súper interesante. Luego, una curiosidad, este proyecto, bueno, aquí cada uno de los grupos que estamos participando para poder desarrollarlo ha recibido financiación de diferentes fuentes que comentaremos al final, como se suele hacer en los papers, pero hay un caso que yo creo que es interesante, y por si lo quieres contar, Irene. Aquí se participó en una campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros contábamos con financiación del Instituto de Salud Carlos III, pero como pasa en muchas ocasiones, pues no nos concedieron todo el dinero que habíamos solicitado. Íbamos un poco justos. Así que decidimos lanzar una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Precipita, que es de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, de tal manera que, bueno, para participar en este tipo de campañas, pues hay que cumplir una serie de requisitos de haber sido ya investigador principal de un proyecto financiado a nivel competitivo. Bueno, tenías que demostrar, pues eso, que eras una persona seria y que ibas a hacer una investigación seria, y había que mandar un proyecto pues con su introducción, su hipótesis, su material y método, su objetivo. Y decidimos lanzar la campaña. Y bueno, sí que es verdad que fue un poco particular porque tuvimos la suerte de que la influencer La Vecina Rubia pues empatizó con nuestro estudio y decidió publicitar nuestra campaña en redes sociales. Y perdona, Irene, perdona, una cosa, para la audiencia que no lo conoce, primero, ¿qué es una campaña de crowdfunding y cómo es esto de la influencer, para la gente que no lo sepa? Bueno, pues una campaña de crowdfunding lo que te permite es poder hacer donaciones de forma personal. Podían hacer donaciones desde tan pequeñitas como 5 euros hasta la cantidad que consideraran oportuna. Claro. Y luego, bueno, aparte, nosotros podíamos organizar también cosas en paralelo y canalizar ese dinero a través de la campaña de crowdfunding. Entonces, pues organizamos bingos, zumba, vendimos pulseras, organizamos bastantes cosas. Y bueno, pues... Todo esto para darlo a conocer, para que cada vez más gente pues lo conozca y así más gente pueda ayudar y contribuir a la financiación del proyecto, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues esta influencer tiene más de 2 millones de seguidores, La Vecina Rubia. Wow. Y pues cuando empatizó con el proyecto porque su padre había fallecido de cáncer colorectal. Entonces, pues quiso ayudar al proyecto porque le tocaba bastante de cerca, ¿no? Y luego, pues ella ponía frases en su perfil, y hubo una de las frases que yo en su momento pues no había entendido, hasta que por desgracia la entendí porque la estaba viviendo en mi familia, ¿no? O sea, desgraciadamente todos tenemos en nuestra familia pacientes, o sea, familiares que han pasado un cáncer o están pasando un cáncer, y desgraciadamente yo tuve la mala suerte de que entendí alguna de sus frases, y entonces capté su atención y
y ella pues decidió ayudarnos y la verdad que fue impresionante porque en un solo fin de semana recaudamos más de 25.000 euros y la onda expansiva duró y llegamos hasta los 40.000 euros cuando apenas superábamos los 3.000 euros cuando contactamos con ella. Así que la verdad que súper agradecida y estoy deseando que el paper se publique para compartirlo con ella porque le hemos dedicado en la parte de agradecimientos una frase especial a todas aquellas personas que participaron con un donativo para que el proyecto saliera adelante. Claro. Y es impresionante, ¿no? Porque al ser una influencer con 2 millones creo que has dicho 2 millones de seguidores, ella lo que hizo fue poner una frase en su cuenta de, no sé si era Instagram. Sí, Instagram y Twitter fue lo que principalmente movió. Sí, fue solo con esa, bueno, digo solo entre comillas, ¿no? Porque detrás hay un montón de trabajo para poder llegar ahí, ¿no? Bueno, pero ella en realidad contaba en ese día que lanzó la publicidad del proyecto, pues contó el día en el que se despidió de su padre. Y entonces, pues que me había contactado, bueno, yo había contactado con ella y que quería ayudarme a darle difusión al proyecto. Es impresionante. Bueno, esto también para la audiencia, para hacer la investigación cuesta dinero, obviamente, y como ha comentado antes Irene, en nuestro mundo de investigadores académicos solemos solicitar financiación a múltiples agencias, múltiples oportunidades. Esto tiene un porcentaje de éxito que suele ser bajo normalmente. Muchas veces te rechazan, no rechazan proyectos y entonces yo creo que por parte de Irene esto está súper bien, el buscar otras vías como por ejemplo puede ser el crowdfunding. Yo no lo he probado el crowdfunding de manera directa, pero a mí la impresión que me da es que, como ha comentado Irene al principio, que si no tienes a alguien que tenga una gran presencia en la red detrás, es muy difícil que llegue a la gente. Por ejemplo, todos los eventos que ha comentado Irene de Zumba, de bingos y todo eso, llegan a la gente, pero no llegan tanto como una gran influencer como puede ser esta. Entonces, hay muchas maneras. Hay muchas maneras de buscar financiación, pero no es fácil. Y también para que la audiencia vea que los que nos dedicamos a investigación, pues no solo tenemos que investigar, sino que también tenemos que buscarnos las castañas, como se suele decir, y que aquí lo hizo muy bien Irene. Muy bien, entonces aquí ya teníamos los resultados experimentales y entonces... Ay, a mí me gustaría aportar una cosa más porque, claro, yo vengo de un grupo clínico y cuando explicamos investigación un poco básica o no tan translacional, pues siempre nos devuelven un poco a nuestro sitio y nos dicen, bueno, pero esto en el paciente, ¿qué relevancia tiene, no? Y es verdad que en el estudio también incluimos si efectivamente había niveles más elevados de psina en los pacientes con cáncer colorectal. Como he dicho al principio, por un lado estábamos reclutando biopsias y para que hubiera una N suficiente, pues calculamos que teníamos que superar las 200 biopsias para poder luego analizar nuestros resultados, pero en paralelo también llevamos a cabo un estudio de los niveles de psina en plasma. La psina es una proteína que normalmente está en la superficie de la célula, pero también está presente en el plasma. Entonces, fuimos capaces de reclutar plasma de pacientes con tumor localizado y con tumor metastásico y vimos que los pacientes que tenían metástasis tenían niveles de psina más elevados y que además había una mayor incidencia de trombosis en estos pacientes, con lo cual sí que hay un reflejo de lo que nosotros estábamos viendo con las células en lo que está pasando en los pacientes. Y ya os adelanto que del análisis de las más de 260 biopsias que tenemos, efectivamente, pues corroboramos que en el cáncer colorectal hay mayores niveles de psina en los pacientes que hacen metástasis y que se asocia a un mayor riesgo trombótico. Y como has comentado antes, que lo he dicho muy, muy rápido, has comentado algo así como que se requiere una N muy, muy grande, ¿no? Esto para la audiencia que no lo conozca, lo que quiere decir que para comprobar la reproducibilidad del estudio, corrígeme Irene si me equivoco, hay que obtener, esto es ciencia, es investigación, hay que demostrar que ese fenómeno se produce
pues en una gran cantidad pues, de casos. Y como comenta Irene, ahí tomaron resultados de, no sé si has dicho, 260 casos, lo cual se me antoja muchísimo, muchísimo, que no debe ser fácil ni recoger tantas muestras ni analizarlas. O sea, un montón de trabajo ahí detrás, ¿no? De hecho, hemos tenido que implicar a los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía y a los servicios de anatomopatología de estos dos servicios, que la verdad hemos tenido suerte porque hemos dado con dos clínicos muy colaboradores, y obviamente a los oncólogos médicos que han hecho toda la selección de pacientes para que se pudieran incluir en el estudio. El estudio ha concluido hace relativamente poco y hemos tenido la pandemia de por medio, lo que ha complicado más el estudio porque necesitábamos consentimiento informado de todos los pacientes vivos y ha sido complicado porque llegó un momento donde no se citaban a los pacientes y no se podía pasar el consentimiento informado por teléfono. Entonces ha sido la verdad que bastante complicado completar el estudio. Claro. Muchos problemas, claro. Muy bien, entonces llegamos al punto en el que decidimos, bueno, ya tenemos unos resultados que tienen cierta contundencia, entonces lo que decidimos fue, lo primero, depositar la patente. La patente la depositamos, creo que fue enero de 2021. ¿Puede ser? Una en enero y otra ha sido en septiembre. Una en enero, exactamente. Hemos obtenido 2 compuestos. El primero de ellos se depositó, bueno, para la audiencia, lo conveniente es que si quieres proteger tu investigación y en casos como el que nos concierne, que es el descubrimiento de un compuesto con aplicaciones farmacológicas clínicas, lo inmediato es pensar en depositar una patente para proteger tu descubrimiento y luego más tarde pues enviar la publicación científica. Esto otro día dedicaremos otro programa a contar un poco más los entresijos, pero eso fue lo que hicimos nosotros con el primer compuesto en enero de este año y también porque participamos en una convocatoria, enviamos esta información a una convocatoria de financiación de proyectos, que esos detalles no podemos comentarlos, pero que bueno, no fue exitosa, pero bueno, son cosas que pasan en investigación y hay que seguir adelante. Y luego a continuación enviamos ya la publicación, que no sé si fue en junio o julio. Julio. En julio o algo así. Y estamos a noviembre y bueno, algún día sabremos algo, ¿no? Allí sigue en revisión. Ahí sigue en revisión, entonces hay que tener un poco pues de paciencia. Entonces, el estado actual es que la publicación está en revisión. Lo que sí que podemos comentar, el compuesto se llama venetoclax, ¿no? Porque está la patente. Uno de ellos es el venetoclax, sí. Uno de ellos es el venetoclax. Y bueno, estamos esperando que la publicación esté ahí ya publicada y accesible para todo el mundo. Y lo que podemos comentar ahora mismo, si os parece, son pues los próximos pasos, porque ya tenemos la patente depositada y ahora lo que nos interesaría es que el compuesto evolucione hacia los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son muy costosos y muy difíciles de llevar a cabo. Entonces, lo que estamos buscando ahora mismo, hablando de nuestro libro, es que el compuesto, una de las opciones es intentar licenciar la patente del compuesto a una empresa farmacéutica para que ellos mismos lleven los ensayos a cabo. Y nada, esa es la fase en la que estamos ahora mismo. Es una fase bastante difícil porque tienes que ir contactando a muchas empresas, otros centros de investigación y lleva su tiempo. Y ahí estamos teniendo ahora mismo la ayuda de una empresa que viene de Valencia, no sé si Universidad Politécnica de Valencia, que se llama Viromi, que, bueno, toda esta información, luego no os preocupéis, quien le interese, la pondremos en las notas del programa para quien quiera profundizar un poco. Y ellos son los que nos están ayudando ahora mismo a hacer ese puente entre empresas, farma y bueno, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Porque son llamadas frías, a veces a empresas que no conoces, pero que piensas que pueden estar trabajando en esa investigación y no es un proceso sencillo. No sé si queréis añadir, Irene o Víctor, algo aquí más.
Pues eso, que lo complicado es o bien dar con una empresa que esté trabajando en el tratamiento del cáncer colorectal y quiera invertir en el reposicionamiento de fármacos, o bien contactar con empresas que puedan comercializar ese fármaco, ¿no? y ampliar, digamos, la aplicación, porque ahora mismo Venetoclax se está administrando para el tratamiento de la leucemia linfática crónica y la leucemia mieloide aguda. Pero, o sea, yo creo que lo complicado es eso, es dar con quien pueda estar interesado en llevar a cabo el ensayo clínico con pacientes de cáncer colorectal. Pues ahí seguimos, a ver si hubiera suerte. De hecho, no es nada sencillo porque aunque consiga los contactos, luego, por ejemplo, hace 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, tuvimos una reunión con alguien de Estados Unidos, no podemos dar muchos detalles, alguien de una universidad y una empresa de Estados Unidos, y bueno, contamos nuestra propuesta, pero no tuvo mucho éxito. Es algo común. Es algo común. A la empresa no le llegó a interesar, no recuerdo ahora mismo por qué, no sé si te acuerdas tú, Irene. Sí, porque ellos estaban más enfocados al tratamiento del cáncer colorectal, pero mediante la inmunoterapia. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, aquí comentar Eran que una seguimos... empresa pequeña y decía que no podían derivarla a hacer el esfuerzo, digamos, de comercializar o centrarse en otro tipo de fármaco diferente al origen de su empresa. Sí. Para que veáis que, bueno, que no es sencillo. Por una parte, como ha comentado Irene, si contactamos una empresa pequeña, las empresas pequeñas tienen poco músculo financiero y no son capaces quizás de cometer esas fases clínicas, aunque les puede interesar. Pero es que luego, por la experiencia, empresas mucho más grandes, el problema es de un poco de trámites, porque tienes que tener una gran cantidad de reuniones previas hasta que llegas a hablar con la persona que le puede interesar, y también se te puede ir muchísimo tiempo. Entonces, bueno, es un proceso un poco complicado, pero que bueno, que ahí estamos. Entonces, si queréis, bueno, los próximos pasos, ahí seguimos con el tema de intentar licenciar por la patente. Ese otro compuesto que tenemos ahí, que estamos esperando para enviar el paper. ¿Y qué más tenemos ahí, Víctor y Irene? Bueno, principalmente eso, porque yo en un primer momento también me planteé el hacer el modelo murino, pero como bien ha explicado Víctor, los estudios que hemos hecho en P-cebra son perfectamente válidos, y luego pues que son fármacos que ya se están empleando en humanos, con lo cual se conoce perfectamente su perfil de seguridad, las dosis. Además, de hecho, nosotros tuvimos mucho cuidado en tratar de utilizar las dosis que estaban indicadas para humanos en nuestros experimentos in vitro, porque aunque se conocen los perfiles de seguridad, se conoce para una concentración determinada. Entonces, que si añadíamos una concentración más elevada de la que se usa, por ejemplo, en humanos, que no provocaran la toxicidad celular o la muerte celular. Y efectivamente nosotros estamos por concentraciones incluso más bajas. Entonces, sí que tuvimos mucho cuidado con eso. O sea, que son fármacos que ya se usan para otras enfermedades en humanos, que ya hemos hecho nuestros ensayos en un animal completo como es el pez cebra, y que lo ideal pues sería poder empezar a hacer ensayos clínicos. Ojalá lleguemos ahí, vamos, sería un paso importantísimo. Bueno, por otra parte, también seguimos, hemos comentado al principio que hemos procesado la librería de compuestos FDA, que ya están aprobados para sus en humanos, pero también estamos ahora mismo explorando otra vía, que es explorar nuevos espacios químicos, nuevas moléculas, que aunque no estén aprobadas por la FDA, bueno, pues quizás podamos obtener otros hits que tuvieran mayor potencia. Y eso todavía pues que estamos explorando ahora mismo. Bien, pues esto sería un poco hasta aquí el resumen de este proyecto, que es un resumen muy resumido, porque esto ya
como os estamos comentando, esto empezamos en 2017-2018, han pasado 3 o 4 años, un montón de trabajo que hay detrás. Yo por mi parte, pues muy contento de haber podido contribuir un poco a este proyecto. No sé si queréis añadir algo más. No, yo que daros las gracias a vosotros por haber, tanto a Horacio como a Víctor, por haber querido sumar en este proyecto y poder llegar a eso, a identificar un fármaco que sirva como terapia y a poder demostrar el efecto in vivo, porque sin esas dos aportaciones pues el trabajo no hubiera alcanzado la calidad que ha alcanzado. Así que daros las gracias por haberos querido embarcar conmigo en esto y hacerlo público, vamos. Yo simplemente decir que estoy encantado de participar y un poco también pues que los ciudadanos vean que los investigadores trabajamos para ellos, que el futuro de un país está en la inversión en ciencia y tecnología. Si no invertimos lo suficiente, dependemos de terceros y que todo el dinero que se invierta en ciencia finalmente redunda en beneficios para la población. O sea que no es dinero perdido, es todo dinero que realmente es una inversión con un retorno siempre mayor que el que se invierte. Y entonces esto es importante que la gente lo sepa también para que una vez que se conciencie, pues se le pueda presionar a la clase política y para que invierta más en ciencia. Es bastante triste que España ahora mismo, desde que empezó la recesión en el 2008, ha ido cada vez invirtiendo menos en ciencia y estamos a la cola de Europa. Probablemente mucha gente no lo sepa, pero estamos en inversión, lo que es el porcentaje del PIB, por debajo de la mayoría de países europeos y, por ejemplo, Polonia ahora mismo invierte más del PIB que nosotros. Eso realmente es muy triste. Estamos en un 1,2. Sí. Tenemos que llegar al 2, sí. Los políticos dicen que sí, que vamos a llegar al 2 en 3 años, quieren hacerlo, pero hasta ahora no se ha visto una apuesta decidida por la ciencia, ni siquiera después de la pandemia, donde claramente se ha demostrado que Claro. ha salvado al mundo de la pandemia. Todas esas vacunas no aparecen de la nada. Claro. El trabajo de investigadores de muchos años, de hace 20 años, trabajando en los efectos terapéuticos del ARN, y gracias a eso se han conseguido vacunas en un año. Entonces, lo que pedimos es que se invierta en ciencia. Todo lo que hacemos es para los pacientes, en este caso que trabajamos en biomedicina. Por supuesto. Ojalá. Yo quiero aportar ahí que no solo en la financiación de proyectos, que desde luego pues es bastante irrisoria cuando la comparamos con la financiación que reciben incluso proyectos nacionales de otros países. Voy a contar así un ejemplo de un compañero que está haciendo la tesis doctoral en nuestro grupo y se ha ido a hacer un pequeño objetivo de su tesis doctoral a Noruega, y la IP del grupo de Noruega pues decidió pedir un proyecto nacional con ese objetivo, y de ese objetivo le han financiado con 500.000 euros, cuando el proyecto de 3 años que tiene aquí su investigadora principal es de 100.000 euros. Entonces, pues las cantidades son irrisorias, y si a eso le sumamos las condiciones tan precarias en las que estamos los investigadores y con la estabilidad tan lejana por encima de los 40 años y no para todo, pues la verdad es que es bastante deprimente. Sí, lo ha resumido de manera bastante clara. Y una cosa que yo creo que es positiva, que no se ha dicho, lo estaba comentando Víctor. Por cierto, despedimos a Víctor. Víctor se ha tenido que ir, se acaba de despedir por el chat. Muchas gracias, Víctor. Ya hablamos en otra. Lo que se comenta también es que la capacidad productiva de ciencia de España, a pesar de esa poca inversión respecto al Producto Interior Bruto, es comparable
es comparable en relación a países como Reino Unido y Alemania. Es decir, para el poco dinero que se invierte en España, los resultados son notables, lo cual a mí pues, me lleva a pensar que si se invirtiera, ¿qué es lo que pasaría si se invirtiera al nivel de esos otros países? Seríamos una potencia científica impresionante, pero bueno, Totalmente. Es una situación. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Ha sido un programa interesante. Lo hemos contado de manera pues, muy resumida. Ya quien tenga alguna duda más, nos puede escribir. Quien le interese colaborar en este proyecto. Y nada, gracias a todos y nos vemos en otro episodio. Adiós. Gracias, Horacio. Adiós. Gracias por estar ahí y por haber escuchado este episodio del podcast Investigando la Investigación. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que lo difundieras a tus contactos que tú pienses le puede interesar, o a través de las redes sociales, o por el medio que tú mejor veas. Y obviamente también te agradecería mucho, otra vez en el caso que te haya gustado, si en plataformas como Apple Podcast le puedes poner ahí unas estrellas, 4 o 5, las que quieras, o darle favoritos en otras plataformas como iVoox, etcétera, etcétera, o hacer también comentarios que estimes oportuno, tanto si te ha gustado como no te ha gustado, porque todo feedback siempre viene bien. En las notas del programa encontrarás muchos detalles de todas las cosas que hemos comentado, diversos enlaces para poder profundizar en algunos de los papers que se han comentado por encima, los grupos de investigación que han participado y algunos detalles más. Además, también te invitamos a participar en nuestra comunidad que se encuentra en la herramienta Discord, que es una herramienta muy útil para organizar temas de conversación dentro de una comunidad, en este caso alrededor de este podcast, a través de diferentes canales y de manera muy interactiva. Entonces en la nota del programa tendrás el enlace para poder participar. Y bueno, si te ha gustado, espero poder verte por aquí en otro momento. Y bueno, hasta la próxima.